estados alterados tanto en el mercado financiero como en una relación siempre tirante, la que mantienen el gobierno nacional y el campo argentino, tras el anuncio del ministro de Economía de imponer retenciones móviles, aplicar una fuerte suba en las retenciones al girasol, a las exportaciones de girasol y soja. El campo inició fuertes medidas de fuerza. A diferencia de medidas anteriores, en este momento se registran muchas protestas que no son planificadas. Grupos de productores que se reúnen y deciden, bueno, vamos a cortar una ruta, vamos a sacar los tractores a la calle, más allá de lo que las propias entidades agropecuarias están planteando. Este es un matiz diferenciador respecto de protestas anteriores y refleja que realmente la medida anunciada por Lustó impactó a fondo sobre los productores de todo tamaño, los grandes productores, pero también los productores pymes. Mucho malestar en el campo argentino. Nosotros hoy vamos a analizar este tema, cómo sigue esta película, porque hay una cuestión de fondo. Acá en la Argentina, a principios del 2002, se decidió un cambio de modelo económico y ese cambio de modelo económico definió que el campo debía terminar financiando vía los impuestos buena parte de la contención social que necesitó el país. Ya pasaron 6 años de esa gran decisión en la Argentina y ahora la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo se puede mantener este nivel tan alto de retenciones a las exportaciones agropecuarias? Va a estar aquí hoy el director ejecutivo de Carvap, la cámara que nuclea a los productores de Buenos Aires y La Pampa. Alfredo Rodes nos va a estar acompañando en Asteriscos para entender, más allá de esta coyuntura de tanto enfrentamiento, ¿qué está pasando con la política económica? ¿Por qué Lustó anunció estas medidas? Y sobre todo, ¿por qué a los productores les cayeron tan mal? Decíamos, alteración en los mercados financieros. Parece que uno a uno la gran banca de los Estados Unidos empieza a derrumbar. Primero fue la banca Bear Stearns. Prácticamente fue comprada a precio irrisorio por parte de otra gran banco de los Estados Unidos. Lehman Brothers en los últimos días comenzó a tener problemas, hay preocupación en el sistema financiero. La gran pregunta es si esto va a llegar a la Argentina. Se lo vamos a preguntar al economista Orlando Ferreres, que nos va a estar acompañando hoy aquí en Asteriscos. Ya venimos. Siempre que pagues algo, pedí la factura. Factura en mano, trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Argentina tiene una nueva terminal de cargas. Terminal de Cargas Argentina. Banco Credicop, el que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. El dengue es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Por eso, la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos. Limpie el patio de su casa, tape los depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue.
No le demos lugar al dengue. De usted depende, de todos nosotros depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. PAMI informa. Nuestros beneficiarios mayores de 65 años que no perciben otra prestación social de PAMI y cuyos haberes sean menores a 800 pesos, recibirán a partir de noviembre la suma de 45 pesos por el incremento en el subsidio sociosanitario. Este monto se obtendrá con la liquidación de sus haberes y sin realizar ningún tipo de trámite. Para informarse, comuníquese llamando a PAMI Escucha al 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. En el Banco Nación sabemos lo que vos necesitás. Por eso hicimos Nativa, una tarjeta de crédito para que puedas hacer tus compras. Nativa, el orgullo de ser Nación. Banco Nación, el tuyo, el de él, el de todos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Diario. El gobierno aprobó la reforma previsional. Diario. Qué bueno esto de poder elegir, ¿no? Sí, yo ya elegí. Estoy tranquilo. Estoy en Nación AFJP. Estás tranquilo. Estás en Nación. Nación AFJP. Un país eligiendo la AFJP de su país. Mercados alterados en Wall Street, mucha preocupación por lo que puede ocurrir con el sistema financiero. Estamos con un especialista, con Orlando Ferreres, bienvenido. ¿Qué tal? La gran pregunta, Orlando, en Estados Unidos ya se sabe lo que está ocurriendo. El problema de estas hipotecas, entre comillas, basura, está dañando muy fuerte a los bancos. ¿Puede llegar a la Argentina? ¿Puede haber colectazos? Más allá de que la bolsa baje, de que bueno los títulos caigan, en la gente común, ¿puede afectar esto? No afecta. O sea, no tiene ningún efecto directo, porque nosotros no estamos tomando dinero en el mercado financiero internacional. Hemos puesto un depósito previo de 30% para la entrada de capital golondrina o hot money, dinero que entra y sale rápido. Entonces prácticamente no entró, y lo poco que había entrado el año pasado ya salió en el segundo semestre del 2007. Hay poco capital especulativo en la Argentina en este momento. Y de todo tipo. O sea, no hay mucha entrada de capital directo, ni hay entrada de capital golondrina. En cambio, Brasil, que comúnmente entraban 7, 8 mil millones por año, repartido parte de inversión directa, parte de inversión en cartera, el año pasado tuvo 90.000, 89.000 millones de dólares de entrada de capital, de los cuales más o menos 50.000 fueron dinero de corto plazo para inversión de cartera que se puede vender y retroceder, digamos. Eso puede ser más volátil. Hasta ahora Brasil no tuvo grandes problemas, pero tuvo que anunciar que había descubierto petróleo, gas, para dar confianza 2 veces, porque ya venía saliendo y volvió a quedarse, dado que Brasil podría ser una potencia petrolera, pero dentro de muchos años. Acá el problema es que si tienen falta de liquidez en Estados Unidos, van a querer retirar el dinero de cualquier lado. La otra gran pregunta en la Argentina es, bueno, llama mucho la atención la disparada del euro, ya cotiza alrededor de 5 pesos. El dólar está quieto porque el gobierno lo mantiene en esa franja entre 3.15 y 3.20. Claro. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, entre el dólar y el euro ya es bastante caro todo lo que es europeo, todo lo que es cotizado en euros, también para nosotros, pero también en dólares. Recordemos algo para los que nos están viendo. Hace unos 3 o 4 años atrás, un euro se compraba con 82 centavos de dólar. Ahora hay que pagar 1,60. O sea, el dólar americano tuvo una devaluación del 100% en relación al euro. O sea que es muchísimo más caro cosas que vienen de Europa. Otro planteo que se está haciendo, Orlando, está vinculado, bueno, si Estados Unidos ingresara en recesión, ya hay algunos síntomas, va a dejar de comprarle a muchos países del mundo, se va a dejar de ser una aspiradora de productos y servicios. Bueno, eso es lo que tiene que pasar,
¿Qué puede ocurrir con la Argentina, ¿no? Con esos países a los que Estados Unidos le compra y con esas divisas le compran por ahí soja o derivados a la Argentina? En forma directa, por eso dije que no pasaba nada, lo que Argentina exporta a Estados Unidos son más o menos el 5 a 6% del total de las exportaciones. No llega, en ningún año llega al 10%. El año pasado fueron 5.000 millones. Por otro lado está China también. Pero China nos compra a nosotros y China sí le vende bastante a Estados Unidos y también a Europa. Más o menos le vende el 40% a Estados Unidos y el 40% a Europa de sus exportaciones. Entonces, si esos países entran en una frenada de compras al exterior, China no va a poder sostenerse. Y a su vez, todos los países del sudeste asiático, en un 46% dependen de China. O sea que también afectaría a los otros países de esa zona. Es decir, que este efecto dominó de alguna manera en el largo plazo, por ahí, o en el mediano plazo, nos puede llegar. A nosotros este año no nos afecta. El año que viene nos va a afectar en alguna medida. También siempre hay algún efecto directo porque en esta semana, desde semana pasada hasta esta, por ejemplo, la soja bajó de $550 a 460, 470 al día de hoy. O sea que en una semana bajó casi $90 el precio en Chicago. Bueno, ahí que va a haber que estimar en la ecuación también qué puede pasar, ¿no? Si con esto de las retenciones móviles, esto se puede traducir también en que esta baja del precio de la soja termine afectando el superávit fiscal, ¿no? Claro, bueno, hay que ver hasta dónde sigue la baja y cuáles son los límites de bajada de las retenciones. Que digamos, tienen, si bien pueden bajar, no del todo. O sea, la diferencia con las retenciones que se tuvo en cuenta en el año 2002 era una cosa circunstancial para ayudar a un problema social que el agro aceptó, pero no como una cosa permanente. Es decir, permanentemente me van a sacar por lo menos un 23% para dárselo a otro. Eso en Estados Unidos sería un robo. Acá no, pero en da Estados la Unidos el concepto es de robo. De que el gobierno no encuentra otro mecanismo, o por lo menos es el mecanismo que le queda más cómodo, ¿no? Le ponemos impuestos a las Era exportaciones. un autor que se llama Nozick, muy leído en Estados Unidos, fundamenta por qué, digamos, transferir esto sin ninguna explicación puede ser considerado como un delito, digamos. Y creo que acá no se discuten estas cosas, pero complicado, ¿eh? Por otra parte, otra asignatura pendiente está vinculada con los servicios públicos, Orlando. Hay muchas compañías concesionarias que dicen, bueno, mis insumos se multiplicaron por 3 o por 4, además estamos incrementando los salarios, las tarifas siguen congeladas, uno de los casos son las concesionarias de las autopistas. Claro. Esta es otra asignatura pendiente, ¿no? Bueno, ahí también es un tema, digamos, que no se pudo aumentar el precio de las accesos a la capital federal, por ejemplo, porque, bueno, no podían pagarse, pero después vimos que los neumáticos aumentaron 250%, la nafta aumentó 150%, casi todo aumentó más o menos lo que uno gasta en un auto, alrededor de 170% desde la devaluación. Y en tanto que lo que es el mantenimiento de la autopista, lo que se paga en el peaje, si es un auto, aumentó 15%, y si es un camioncito chico o grande, 0. Y esto está impactando en los balances. Bueno, no solamente eso, sino que no hay ampliación, no hay recursos, y entonces se quedan atrasados los accesos. Evidentemente se requiere hacer más cosas, pero se requiere también que se pague el servicio. Por ejemplo, hoy para un transportista es 0,4% el costo de los peajes, cuanto antes era el 5%, o sea que pasó a ser irrelevante. Ahora, hace un tiempo se quiso hacer que los que iban uno solo o 4 tuvieran un descuento si iban 4 en el auto. No dio resultado porque es irrelevante el costo del peaje, ni siquiera entra en el cálculo oficial del costo de vida. Y atención, porque esto puede terminar repercutiendo en lo que es el mantenimiento de las autovías. Ahora hay todo un tema con la seguridad vial. Bueno, también, no tienen subsidio. Estos accesos a la capital federal, mucha gente cree que se subsidian, no, se mantienen con lo poco que cobran, que es lo mismo que en el 2001. Y bueno, se van a ir deteriorando. No tenemos que llegar a lo que fue la otra vez que decía lombriz. Era una cosa que las calles eran como algo rarísimo y tenían todos pozos. Evidentemente no tenemos que volver a eso. Hay que darles no digo un precio exagerado, pero sí lo lógico de los costos. Orlando, la última. En enero se notó una aceleración de lo que fue el crecimiento de la actividad económica, a diferencia de lo que se esperaba. ¿Qué proyecciones están haciendo desde Orlando Ferreres y Asociados de aumento del Producto Bruto para el 2008?
Bueno, en enero nos sorprendió porque dio casi 10%, un poquito más de 10. Al gobierno también le sorprendió cuando se lo dijimos, no creían ni ellos mismos, pero hay más actividad. Un poco la aceleración de la inflación hace que la gente se adelante a gastar y aumenta el volumen, pero también tiene efectos sobre el nivel de precio. ¿Esto puede extenderse a todo el 2008? Sí, yo diría que por lo menos tenemos 6 meses de un buen nivel de actividad, alrededor, no digo del 10, pero sí alrededor del 8%, que fue 8,7 fue el año pasado, alrededor del 8 para el primer semestre. El segundo semestre tenemos que ver qué efecto tiene Brasil y China sobre nuestra situación, un poquito menos estamos estimando, pero de todas maneras va a ser un año en volúmenes físicos muy bueno. Orlando, muchas gracias. Hace rato que lo queríamos tener acá. Ah, bueno. Discos, que ande muy bien. Cuando quieran. Bueno, ahí estaba entonces Orlando Ferreres y toda la realidad económica financiera. Una pausa y ya hablamos con los referentes de Carvap. Argentina tiene una nueva terminal de cargas. Terminal de Cargas Argentina. Comprando con tu tarjeta de débito sumás muchas más chances para ganar los increíbles premios de Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Y la situación del campo está más que caldeada. Estamos con Alfredo Rodes, director ejecutivo de Carvap. Bueno, Alfredo, han hecho una protesta que realmente, yo lo decía en la apertura, no es solo que las entidades convocaron, hay muchos grupos de pequeños productores que están haciendo protestas en distintos lugares del país, en lo que es Córdoba, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Hay como una ebullición un poco mayor a otras oportunidades, parece, ¿no? Sí, hay una ebullición porque también se han roto todos los extremos, ¿no? La medida anunciada y la forma que se anunció realmente rebalsó el vaso de lo que este gobierno, el destrato al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque las retenciones no son un impuesto. El común de la gente cree que las retenciones es un impuesto, lo asemeja a ganancias, a IVA. Las retenciones son una exacción, o sea, es una quita de un porcentaje de nuestra producción puesta en el puerto antes de cualquier consideración de ganancias o de lo que pueda venir. Cuando nosotros decimos 44% de retenciones, significa que de prácticamente 2 camiones, uno se lo lleva el gobierno. Bueno, recién Ferreres decía, algunos teóricos, algunos economistas lo empiezan a analizar como un delito el tema de la retención. Bueno, sí, nosotros lo consideramos así, el término suave es exacción, pero también podríamos hablar de una apropiación de renta a esos niveles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que se queda con una parte de la cosecha, sin considerar si ganamos, si perdemos, si va bien si hubo emergencia climática, si hubo buen rinde o hubo mal rinde, es realmente expoliando al Estado. Una cosa es cobrar después de un resultado contable, si hubo ganancia, un porcentaje muy alto. Bueno, el gobierno dice que aplica las retenciones también porque el campo no paga ganancias por más que gane. No, el campo paga ganancias. Lo que debiera hacer el gobierno tal vez es controlar un poco mejor, pero hoy por hoy no tiene formas de evadir, está tremendamente controlado, hay un registro fiscal de operadores de granos donde si no se está anotado no se puede operar. Estos niveles significan una carga fiscal que el campo prácticamente no la puede soportar. Calculamos que en una cosecha de 50 millones de toneladas, 22 millones de toneladas a $500 la tonelada, que son 12.000 millones de dólares, está quedando en poder del Estado. Está quedando en retenciones. Ahora, por otra parte, otro argumento, Alfredo, que usa tanto el gobierno como los economistas que sostienen que las retenciones están bien aplicadas, es que si el campo no tuviese estas retenciones, el mercado interno debería pagar precios estratosféricos por los lácteos, por la carne, por el trigo. ¿Esto es así? No, yo te diría que no es tan así, porque si no, por ejemplo, no las hubiera aplicado en soja,
donde no la consumimos. El 98% de todo lo que es producción de soja y sus derivados es directamente exportación. O sea que lo que buscó el gobierno con esto es hacer caja, y caja nacional, porque directamente atentó contra el interior y contra nuestras provincias, porque esto no se coparticipa y es riqueza que se extrae de los pueblos y las provincias y queda en una caja nacional que después sale en preventa. En el tema trigo, se exporta el 66% de lo que se produce, y sin embargo hace un año que tenemos las exportaciones cerradas, y aparte de las retenciones que nos cobran el trigo, tenemos una distorsión de mercado por tener cerradas las exportaciones que le significa a un productor perder alrededor de 200 o 300 dólares por hectárea. Desde el punto de vista de ustedes, tenemos al ministro de Economía, todos dicen, bueno, es un ministro joven, más enrolado con la parte financiera, pero detrás de él hay un secretario de Agricultura de larga experiencia que es Javier de Urquiza. ¿Esta decisión es una idea de Lustó, es una idea de Urquiza o directamente es una idea de la presidenta Cristina? Yo no sé quién habrá tenido esta infantil idea de generar retenciones móviles en una economía como la que estamos teniendo. Pues hablar de retenciones móviles significa en la práctica decirle a un productor, mira, todo lo que suba al precio internacional de ahora en más es mío, ahora si baja, la baja es tuya. Eso es el esquema de retenciones móviles. Por ejemplo, si subiera 100 dólares la soja, 86 serían para el Estado y 14 para el productor. Entonces, toda expectativa empresaria de un mejor precio se la limó, se la liquidó por 4 años. De ahí es que tenemos más de 150 manifestaciones espontáneas en distintos pueblos que no sabemos cómo van a terminar. Lo otro que llama la atención, Alfredo, es que mientras se le subieron entre 7 y 9 puntos a la soja y al girasol, al trigo y al maíz le bajaron apenas un punto de retención, ¿no? Sí, sí, es un poco risueño. Es desequilibrado. Pero claro, pero el tema es que en el trigo las retenciones prácticamente no están incidiendo, porque hay una medida peor. Pues yo puedo tener retenciones, pero a su vez no me dejan exportar. Entonces están los registros de trigo cerrados en un país que exporta las 2/3 partes del trigo que produce. Por otra parte, Alfredo, usted como referente de Carvap conoce muy bien todo el tema ganadero. Hay mucha presión del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la cuestión de los precios de la carne. Algunos dicen que en las últimas semanas Moreno hizo otro amague para volver a meter mano en el mercado de Liniers. ¿Cómo están ustedes observando este tema? Bueno, nosotros hicimos llegar hace alrededor de 25 días una propuesta consensuada a las 4 entidades del sector, donde se plasmaba una síntesis de política ganadera para poder salir del escollo donde nos encontramos. Argentina se va a quedar sin carne en breve lapso más. Si seguimos con esta política, vamos a tener que importar carne dentro de un año, año y pico. No podemos mantener este nivel de consumo de 73, 74 kilos de carne por habitante y no promover la ganadería. Por más que limitemos las exportaciones, si no fomentamos la ganadería, Argentina se va a convertir en importador de carne. Bueno, uno de los argumentos de Lustó cuando hizo el anuncio fue, bueno, queremos evitar la sojización, queremos que se produzca más lácteos, que se produzca más carne. ¿Sirve para eso las retenciones móviles? No, yo le recomendaría a Lustó que salga al interior, porque de esa sojización que él habla, esa sojización no existe. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que produce 30 millones de toneladas, siembra el 14% en soja. Son 4 millones de hectáreas de soja, según datos estadísticos del propio gobierno, contra 28 millones y medio de hectáreas que tiene la provincia. Y la provincia tiene 19 millones y medio de hectáreas ganaderas. O sea, si queremos tener carne, no tenemos que perturbar a la soja, tenemos que fomentar a la ganadería. En definitiva, el campo siente que el gobierno les sigue metiendo la mano en el bolsillo. Pero totalmente, y creemos que esa situación no puede continuar y esperemos que haya reflexión después de todo este proceso. Alfredo Rodes, director ejecutivo de Carvap, gracias por su presencia en Asteriscos y ojalá entonces que se encauce un poco el diálogo. No, muchas gracias, José, por estar en tu programa. Vamos a una pausa y ya venimos con el cierre del programa de hoy.
Banco Credicop. El que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros. Y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Tenés algún familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983? Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La muestra de sangre de familiares desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos e informate. La toma de muestras es en todo el país, en forma gratuita, y los resultados obtenidos son confidenciales. Indudablemente el gobierno compró otro severo conflicto. El año pasado ya había tenido severas perturbaciones con el campo. Recordemos cuando se hizo la inauguración de la exposición rural de Palermo, hubo durísimas críticas por parte de los ruralistas hacia las políticas oficiales. Hay cierta preocupación también dando vueltas por algunas declaraciones que hizo el piquetero Luis Delía. Dijeron: donde vayan los vamos a ir a buscar, a los ganaderos de la sociedad rural y a todos los que están criticando y cuestionando al gobierno argentino. Bueno, esperemos que esta declaración extemporánea de Delía no se cumpla. Hoy en Asterisco lo vimos, las retenciones, el tema de discusión de fondo. ¿Quién financia la pobreza, la contención social que todavía necesita la Argentina? El gobierno parece decidido a que siga siendo el sector agropecuario y las entidades del agro están en pie de guerra, están cuestionando esta medida. Y por otra parte, ¿qué puede llegar a ocurrir con los mercados financieros? Atención que si Estados Unidos finalmente ingresa en recesión, indirectamente va a terminar afectando a la Argentina, porque China, que es uno de los grandes vendedores hacia los Estados Unidos, va a dejar de vender tanto y por lo pronto va a dejar de comprar commodities en la Argentina. Nos vamos, nos reencontramos el martes próximo a las 0:30 aquí en Canal Metro, como siempre, con Asterisco. We're gonna run to